Entonces damos inicio. Como pueden ver, antes de empezar, para este año, lo que va a ser el 10 y 11 de julio, vamos a tener la Expo El Batrón, el evento más grande de nuestra empresa. Se realizará en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Esperamos puedan llegar, están invitados. Vamos a tener representantes de fábrica y vamos a tener un stand de Fluke Calibration para que puedan ver nuevos productos, aclarar consultas y también charlas. Va a ser muy didáctico el evento para que nos puedan visitar. Okay. Lo que nos compete hoy es la introducción a la medición y calibración de temperatura. Mi nombre es Marvin Arley Castro, para los que no me conocen, soy el encargado de la marca de Fluke Calibration a nivel regional. Vamos a mirar un momento la agenda, qué temas vamos a ver y por favor, cualquier consulta o duda que tengan durante la presentación, pueden hacer la pregunta en el panel de control y yo voy a estar en la medida de lo posible tratando de atender dichas preguntas en vivo o si no, al final de la presentación. Iniciando, sabemos que la temperatura es uno de los parámetros físicos que se mide con mayor frecuencia, cuidado y si no, el mayor medido en todo lo que es la industria de proceso, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que hay muchas maneras de medirlo. Las preguntas son, ¿cómo puedo realizar dichas medidas según mi aplicación específica? ¿Cómo se puede medir? ¿Cuál es la precisión y exactitud que requiero? ¿Cuál es el rango bajo el cual necesito yo calibrar? ¿Qué tipos de aparatos son los mejores para medir? ¿Y cómo saber si mis instrumentos, esto es lo más importante, requieren calibración? Vamos a ir abarcando cada uno de estos puntos poco a poco durante la presentación y espero cualquier consulta o duda que puedan tener, como les dije, pueden hacerlo en vivo a través del panel de preguntas y si no contesto en vivo, durante el final de la presentación voy a estar leyendo las preguntas y dando respuesta a ellas. Vamos a ver introducción y definición de temperatura, algunos conceptos básicos para refrescar más que todo durante la presentación, los métodos de calibración, cómo se pueden seleccionar los equipos que se van a requerir, la colocación correcta en este caso de los sensores, tanto unidades patrón como bajo prueba, cómo reconocer si mi termómetro de referencia, mi equipo de lectura está en tolerancia basado en un ejemplo. Un resumen al control de los estándares y ejemplos prácticos de cómo realizar un sistema de calibración para, llámese un RTD, un PRT, con un indicador de temperatura. Como les dije inicialmente, la temperatura puede ser el parámetro físico más comúnmente medido. Es una de las magnitudes fundamentales del sistema internacional, que próximamente se va a actualizar durante este mes para que lo puedan ver ahí y ojalá puedan leer los cambios que va a tener. La temperatura viene del calor. Sabemos que el calor es una energía producida por el movimiento o vibración de moléculas producto de una elevación de la temperatura presente en el sitio o en el equipo. En física se puede definir como una magnitud escalar, es decir, un valor que se relaciona con la energía interna en un sistema termodinámico, es decir, que estudia la acción mecánica, en este caso del calor, dado por el principio cero de la termodinámica. Esto lo vamos a ver más adelante. Sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. La unidad en el sistema internacional es el Kelvin, para lo que es temperatura termodinámica. Y la escala correspondiente a dicho valor lo vemos aquí en un ejemplo, en donde estamos relacionando tres unidades de temperatura: Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Y por ejemplo, 273.15 Kelvin equivalen a 0 grados Celsius y a su vez 32 grados Fahrenheit.
en donde generalmente ocurre la congelación del agua. Lo contrario a la parte de la ebullición, que se da a 100 grados Celsius, 373.15 Kelvin o 112 grados Fahrenheit. Vamos a dar un breve resumen antes de enfocarnos ya a lo que son los temas que nos compete para temperatura, para, como les dije, dar un pequeño refrescamiento de conceptos que son básicos y tenemos que tener presentes para el transcurso de la presentación. ¿Qué es calibración? En palabras sencillas, es una comparación de un patrón contra una unidad o prueba. Ahí va a variar de acuerdo ya a la aplicación y al tipo de calibración que yo quiero efectuar, pero en un principio se define en esas palabras. Como lo vemos acá, es una definición muy técnica, pero que la podemos leer para que ustedes puedan darse cuenta paso a paso de todo lo que conlleva una calibración como tal. Conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones específicas, es decir, condiciones ambientales, condiciones de equipos seleccionados, condiciones de control que yo tengo al momento de realizar mi calibración, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento o sistema de medición, en este caso un patrón, o los valores representados por una medida materializada o material de referencia, y los valores correspondientes a dicha magnitud, en este caso, por ejemplo, temperatura. Magnitud es un atributo de un fenómeno, básicamente lo que podemos distinguir, en este caso la temperatura, tanto cualitativamente, cualidades, como cuantitativamente, en valores. El mensurando, una magnitud sujeta a medición, valor como tal, llámese longitud, llámese masa, grados Celsius. Y el valor es la expresión cuantitativa de una magnitud en particular. La escala es el conjunto ordenado de marcas con una numeración asociada que forma parte generalmente de dispositivos indicadores, en este caso análogos, cuando no hablamos de equipos digitales. La resolución es la menor diferencia de indicación que podemos ver en un termómetro, por ejemplo, y que puede percibirse de forma significativa. Vamos a entrar más a fondo en ese detalle más adelante durante la presentación. Aquí podemos ver un ejemplo de resolución. Primer caso, multímetro de 3 dígitos. ¿Por qué 3 dígitos? Visualmente vemos un cambio o variación significativa en 3 valores. Luego tenemos los otros ejemplos, 3 multímetros, un multímetro de 3 dígitos y medio, por ejemplo, y un multímetro de 3 dígitos, 3 cuartos. Pero, ¿qué significan esas fracciones? Como dice la nota de abajo, la fracción MN, M va a expresar el máximo alcance del dígito más significativo, en este caso el primer valor de izquierda a derecha, y N el número de estados diferentes de dicho número. Entonces, por ejemplo, para el segundo caso, tenemos una lectura de 1999 voltios. Es un dígito de 3 dígitos y medio porque la cifra significativa, es decir, el 1, puede tener dos estados, o 0 o 1. Para el siguiente, igual, una lectura de 3999 volts y el número con la cifra significativa, en este caso puede tener 3 estados, 0, 1, 2 y 3. Hablamos de un equipo, en este caso, por ejemplo, de 4000 cuentas. Continuando con el repaso de conceptos, tenemos sensibilidad, que es enfocado a la parte de temperatura. Es el cambio en la respuesta a un instrumento de medición dividido por el correspondiente cambio del estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, a manera de ejemplo, cuando sometemos un sensor
a una fuente de temperatura, según el grado de sensibilidad de ese sensor, así será la respuesta que veamos con el termómetro bajo el cual estamos leyendo dicho sensor. Patrón. Palabras simples, es el equipo que da la lectura bajo el cual yo confío. Puede ser una medida materializada, un instrumento de medición, material de referencia o un sistema destinado a definir o conservar el valor bajo el cual yo voy a confiar y voy a comparar contra mis unidades bajo prueba. Y tenemos por último la trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? En metrología básicamente se define como asegurar una cadena ininterrumpida de comparaciones bajo mis estándares de calibración internos, yéndose a referencias primarias. En este esquema nos va a quedar más claro. Tenemos un esquema de trazabilidad enfocado, por ejemplo, a laboratorios analíticos y en donde en la parte inferior vamos a tener pruebas que se hacen en campo, por ejemplo, en procesos industriales, en un laboratorio como tal. Conforme vamos aumentando el esquema de abajo hacia arriba, vamos encontrando laboratorios que hacen calibraciones de mayor nivel metrológico, referencia secundaria, referencia nacional, referencia externa y un patrón de referencia internacional. Todos basados bajo el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en sus instalaciones ustedes realizan calibraciones de sensores en planta con un patrón, ese patrón ustedes lo tienen que enviar a calibrar a un ente externo que cumpla con los estándares para poder calibrar su equipo. Y a su vez, los patrones que utiliza ese ente externo tienen que ser enviados a un ente superior para continuar con la cadena de trazabilidad. Entre más alto sea la escala, vamos a hablar de incertidumbres más bajas para dichas calibraciones. Igual aquí tenemos una pirámide de jerarquía de patrones, en donde tenemos en el nivel 1, referencia primaria, nivel 2, se dice que son patrones de transferencia porque son calibrados en la referencia primaria, llámese institutos nacionales de metrología, la COMEC, por ejemplo, en Costa Rica, y a su vez estos patrones del nivel 2 sirven para calibrar equipos del nivel 3, patrones de trabajo, por ejemplo, equipos con los que cuentan entes que se dedican a servicios de calibración. Y ya en el nivel 4 tenemos patrones que se encuentran en procesos industriales, que los vamos a ir viendo a manera de ejemplo durante la presentación, para calibrar ya todo lo que es producción, sensores, temperatura, presión, flujo, humedad. Terminando con la parte de definiciones, tenemos la medición, que es un conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar el valor de una magnitud con la que se esté trabajando, en este caso temperatura, que es una magnitud de influencia. Básicamente es una magnitud que no afecta directamente el resultado del mensurando, pero sí puede influenciar un cambio en el valor de él. ¿Cómo puede darse un ejemplo? En un sitio donde queramos medir una temperatura con un sensor y un patrón, las condiciones que me pueden afectar ahí, por ejemplo, puede ser la humedad relativa y temperatura ambiente. Si estamos hablando, por ejemplo, de temperaturas muy altas, pueden afectar el desempeño del patrón que yo estoy utilizando para la calibración, por ende van a afectar la lectura del mensurando. El resultado de una medición son los valores que obtenemos después de realizar una calibración, y el error de medición es el resultado de una medición, en este caso la unidad bajo prueba, versus la medición de mi patrón como el valor verdadero o el valor en el que yo voy a confiar.
Corrección es cuando aplicamos, ya sea algebraicamente o análogamente, cambios en mi unidad bajo prueba después de efectuar una calibración y en donde yo determine que esa unidad está fuera de especificaciones o fuera de la tolerancia que yo espero. Tenemos un esquema ilustrativo de errores. Básicamente vamos a encontrar dos: errores sistemáticos y errores aleatorios. Errores sistemáticos. Básicamente vamos a tener los conocidos, que es el factor de corrección, y errores remanentes. ¿Qué es un error remanente? Un error que por defecto ya trae los dispositivos que se utilicen durante la calibración, que no podemos corregir. Y errores sistemáticos desconocidos, que son tomados en cuenta para mi presupuesto de incertidumbres. Más adelante lo vamos a ver. Y errores aleatorios, que siempre se van a presentar en toda calibración y van a ir más enfocados a la estadística, a los datos que yo vaya tomando durante mi proceso de calibración. Incertidumbre de medición. Según el vocabulario internacional de metrología, la incertidumbre es una estimación que va a caracterizar el rango de valores bajo el cual se sitúa el verdadero valor de una magnitud de medida. Aquí tenemos un esquema, se le llama, por ejemplo, pescado, por ejemplo, esquema tipo esqueleto de pescado, porque como ven por acá, define qué puede afectarme a mí un proceso de calibración de cualquier tipo, qué factores tengo que tomar en cuenta yo y cuáles tengo que ir descartando según mi control de calidad. Tenemos, por ejemplo, el patrón, si le mantengo trazabilidad, si sé o conozco la estabilidad, homogeneidad, si hablamos de temperatura, mi muestra, igual estabilidad, características físico-químicas, representatividad, el instrumento, los equipos que yo vaya a utilizar, les doy mantenimiento, les doy un control, los calibro regularmente, el ambiente, como lo vimos, temperatura, humedad relativa, el operador, que es muy importante, si el técnico que efectúa las calibraciones está capacitado para su experiencia, su formación, sus actitudes, y el procedimiento. Todos estos son los principales factores para realizar mi presupuesto de incertidumbres, que en su mayoría deberían ser descartados si la empresa tiene un buen control de cada una de estas etapas, dejando casi siempre ciertos factores de incertidumbre que no vamos a poder quitar porque ya vienen siendo errores, ya sea sistemáticos o aleatorios. Vamos a ver más adelante a detalle en qué se van a enfocar. Elementos de un sistema de calibración de temperatura. Básicamente podemos hablar de tres elementos indispensables. La fuente de temperatura, el medio, puede ser un baño, puede ser un pozo, una celda de punto fijo, y mi sensor de temperatura, mi patrón como tal, un SPRT, un PRT, termopar o termistor, y el indicador, el dispositivo de lectura bajo el cual yo voy a leer dichos sensores. Tipos de calibraciones. Comúnmente en lo que es proceso a nivel industrial encontramos pruebas de tolerancia, que es la que vemos en la parte inferior. Aquí, como dice la pantalla, el volumen y el tiempo es lo más importante, pero no hay que dejar de lado las tolerancias que yo aplico para efectuar dichas calibraciones. Básicamente son calibraciones por comparación directa, muy rápidas, en donde yo hago más que una calibración, una verificación entre el patrón que yo uso versus mis unidades bajo prueba, para comprobar que mis equipos, mis sensores de planta, están midiendo según lo que yo espero. Luego tenemos la calibración por comparación, comúnmente realizada en laboratorios secundarios,
que en donde se van a manejar incertidumbres razonablemente más pequeñas, y es generalmente donde un laboratorio industrial envía sus patrones para ser comparados mediante una calibración. Y por último, la calibración de punto fijo o absoluto, que se realiza generalmente en laboratorios nacionales de metrología, en donde hablamos de las incertidumbres más bajas, y es aplicable básicamente en este tipo de empresas o institutos. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen, en donde tenemos un sensor al lado izquierdo de referencia conectado a un indicador de temperatura y varias unidades bajo prueba. ¿Cuál es mi medio ahí? Como vemos, un líquido, es decir, un baño. Y en la derecha tenemos una calibración por punto fijo, en donde tenemos un sensor de referencia siendo insertado en una celda. Dicho sensor va a ser comparado con la lectura del termómetro versus el valor al cual yo sé que va a llegar mi celda de punto fijo. Aquí tenemos ejemplos visuales, calibración por comparación de las más comunes. Tenemos un pozo, un sensor bajo prueba y un sensor patrón al lado izquierdo de la imagen, ambos siendo leídos con el mismo pozo y a su vez dicho instrumento sirviendo como la fuente de temperatura. Y la calibración de punto fijo, en donde utilizamos celdas a diferentes valores de derretido en este caso, las cuales se introducen en hornos de temperatura, hornos de mantenimiento se les llama así, y se llevan a esos diferentes valores de derretido. ¿Qué equipos por lo general utilizamos para hacer calibraciones por comparación? Tenemos mis unidades patrones, mis sensores patrones, pueden ser termistores, PRTs. PRT significa Platinum Resistance Thermometer, termómetro de resistencia de platino. Y a su vez, ese PRT significa estándar, Platinum Resistance Thermometer, termómetro de resistencia de platino estándar. Ambos pueden servir como patrones para la calibración en temperatura. Luego tenemos las fuentes, como ya lo repasamos, y los diferentes tipos de indicadores, ya sea para medir un solo sensor o inclusive para medir hasta 20, 40 sensores al mismo tiempo, según mis necesidades. Primer ejemplo, una calibración simple por comparación. ¿Qué tenemos por acá? Igual, un baño, varias unidades bajo prueba, un sensor de referencia, todos siendo medidos con el mismo dispositivo indicador. Se dice que es una calibración por comparación directa porque simplemente voy a comparar la lectura de mi sensor de referencia contra cada una de las lecturas de mis sensores bajo prueba. Ejemplo 2, otra calibración por comparación, como vimos anteriormente, una fuente de temperatura, un sensor de referencia, que es un PRT, y una unidad bajo prueba, que es un sensor transmisor, todos siendo medidos con la fuente, porque en este caso el equipo posee la capacidad. Ejemplo 3, muy importante y ahorita lo vamos a ver cuando realizamos calibraciones utilizando como medio un pozo seco. Internamente estos equipos trabajan con un sensor de control, que es el que vemos en la parte inferior. Es el sensor que nos da la medida que podemos ver en el display de nuestro pozo y que es la medida comparada contra el sensor que vayamos a introducir en el inserto. Siempre es recomendable que esté lo más céntrico posible. Igual sabemos que en un pozo seco la transferencia de calor se da por contacto. Siempre que se introduzcan los sensores en un orificio con las dimensiones adecuadas.
Esto es la parte que les comentaba, conducción a través del tallo. Si hablamos, por ejemplo, de un pozo seco, se va a dar desde la parte de la punta de manera homogénea hacia arriba. Por eso hay que dar tiempo de estabilización en una calibración de temperatura. Dependiendo del tipo de sensor, dependiendo de las incertidumbres con las cuales yo quiera trabajar y dependiendo de la carga de trabajo que yo posea, como vimos anteriormente. Para que vean lo importante que son los efectos de inmersión, cuánto introduzco yo mi sensor a mi fuente de temperatura según la distancia del vástago de ese sensor y cómo puede afectar según la distancia de inmersión que yo le dé a ese equipo. Este es un ejemplo de un PRT con diferentes distancias de inmersión, desde 9 centímetros hasta 20 centímetros, lo más profundo. Vemos que entre más se introduzca el sensor como tal, se va a acercar más su valor a la lectura que yo espero, alrededor de 419.60 grados Celsius. Y entre menos está inmerso, ese valor va a ir aumentando, en este caso, hacia abajo, obteniendo una lectura errónea en base a lo que yo espero, porque no estoy introduciendo bien el sensor. Aquí tenemos otro ejemplo, también por comparación. Igual, en este caso es más simple, una unidad bajo prueba contra una unidad patrón conectados a un dispositivo indicador, y en este caso, este dispositivo tiene la capacidad de controlar mi fuente de temperatura. ¿Para qué? Para hacer una calibración automatizada, en donde yo hago el seteo, la configuración de los diferentes valores de temperatura que voy a trabajar e inicio la calibración en el dispositivo indicador, y él va a controlar, en este caso, mi pozo seco, y lo va a llevar a los diferentes valores, tomando las lecturas después de los tiempos de estabilización, tanto de mi fuente como de mis unidades, tanto patrón como unidad bajo prueba. Estos son los equipos requeridos para una calibración de punto fijo. Estándar de referencia, las celdas. Mi fuente de temperatura, hablamos de los baños u hornos de mantenimiento. Y el indicador para mis sensores de referencia, que voy a comparar contra mis celdas. Tenemos un breve resumen de lo que es la escala internacional de temperatura de 1990. Básicamente fue una norma adoptada en dicho año que utiliza estándares intrínsecos. ¿Qué quiere decir intrínsecos? Que no dependen de nada más, son de ellos mismos para definir la medición en temperatura, y es el que modifica los estándares de la IPTS del 68. ¿Qué conlleva o a qué compete? A mis calibraciones de SPRTs, que son los sensores de temperatura con mejores niveles de exactitud y precisión. También a lo que es la escala internacional basada en puntos fijos. Al valor más importante, que es el triple punto del agua, ya casi vamos a ver por qué. Y a la trazabilidad con la unidad del sistema internacional, en este caso el Kelvin. Tenemos un ejemplo de los diferentes valores de celdas de punto fijo, de argón, de neón, de oxígeno, de zinc, de aluminio, de indio, con sus puntos de derretido. En la parte inferior lo vamos a ver en grados Celsius, y cómo trabajarlo bajo diferentes subrangos. ¿Qué quiere decir un subrango? Si yo poseo, por ejemplo, la celda del triple punto del agua, que es la que tenemos en el centro, poseo una celda de zinc, una celda de estaño y una de aluminio, yo puedo decir que puedo trabajar bajo el subrango 7 de la ITS 90. Hacer calibraciones desde 0,01 grados Celsius hasta 560.323 grados Celsius bajo dicho subrango, a los niveles de incertidumbre más bajos que pueden encontrar en temperatura.
Y se dice que el triple punto del agua es el más importante porque si ustedes notan, todos los subrangos pasan por este valor. Si no tengo el triple punto del agua, no podría trabajar bajo ningún subrango de los que vemos por acá. Y luego tenemos las franjas rojas, que son intervalos de temperatura de trabajo bajo los cuales yo puedo hacer interpolaciones. Como método de prueba o de comparaciones interlaboratoriales bajo los subrangos que yo trabaje. Esto ya lo vimos, los elementos que requiero para una calibración de punto fijo. Y pasamos a la parte de selección de equipos para la calibración en temperatura. ¿Qué aspectos debo considerar al momento de realizar una calibración? El tipo de termómetro que voy a calibrar, si son termopares, si son termistores, que por ejemplo hay mucho a nivel de industria. ¿Cuál es la forma de mis sensores? Esto para mi fuente de temperatura. Si por ejemplo tenemos mucha cantidad de sensores y mi volumen de carga de trabajo es bastante grande y a mí me interesa sacar dichas calibraciones en el menor tiempo posible y esos sensores poseen un diámetro bastante grande, puedo pensar en un baño de temperatura como mi fuente, por ejemplo. ¿Cuánta precisión voy a requerir según la tolerancia de mi proceso? ¿Y cuál es mi rango de temperatura de trabajo? Para la parte de sensores, de manera estándar podemos hablar de los termopares, que son los que funcionan en una relación de temperatura versus, en este caso, milivoltios, perdón, como salida, o de termopares RTDs, que funcionan en una relación de temperatura versus diferentes valores de resistencia. ¿Qué va a requerir siempre un sensor de temperatura? El dispositivo indicador. El dispositivo que va a leer ese valor de temperatura según el tipo de sensor. Pueden ser sensores transmisores que requieren una comunicación de lazo 420 miliamperios. Pueden ser sensores que simplemente se conecten al dispositivo indicador o un poco más complejos, como por ejemplo los RTs de 4 hilos, en donde nuestro equipo que le da ese dispositivo tiene que tener la capacidad para leer ese sensor. Siempre vamos a tener dos características importantes en el comportamiento de los sensores, que va a ser la repetibilidad, cómo se comporta mi equipo a través de los datos en un punto determinado de temperatura, por ejemplo. Eso se determina en un proceso de calibración. Y la deriva, cuánto se desvía el valor o la lectura de mi sensor cuando ya está estable en un punto de temperatura. Los sensores de mejor rendimiento se pueden calibrar con mejores incertidumbres y la precisión, como les decía, va a depender de la sonda y de la lectura que me permita en este caso el dispositivo indicador. Tipos de sensores siempre se van a tomar en cuenta para su selección el costo, la exactitud y el rango de temperatura. Tenemos termistores que trabajan bajo un rango limitado de temperatura, pero tienen buena precisión y se utilizan más que todo en la industria de elementos encapsulados de vidrio para temperatura, por ejemplo en la parte de electrónica. Luego tenemos los PRTs, en donde encontramos RTs que son igual Resistance Thermometer Device, dispositivo de lector de temperatura, PRTs que ya vimos su significado y SPRTs que utilizan generalmente platino porque tienen una relación más estable entre resistencia y temperatura. Abarcan un amplio rango de temperatura, desde muy bajo hasta muy alto, poseen muy buena precisión, pero sí son generalmente más caros que los termistores. Y por último tenemos los termopares. Son dos conductores de diferentes valores
y en este caso tipos de metal, que van a generar una diferencia de potencial cuando se calientan y van a dar una salida, en este caso de milivoltios. Este es el tipo de sensor que llega a los valores de temperatura más altos y es usualmente el más económico. Por eso es que podemos encontrar muchos termopares o termocuplas en los procesos industriales. Sensores comunes que generalmente son calibrados. Tenemos termómetros de líquido en vidrio, que son más que todo para laboratorios, los RTDs, los PRTs, termopares, termistores y SPRTs. A manera simple, como lo vemos acá, la mayoría se pueden calibrar o en sitio o en laboratorio, a excepción, por ejemplo, de los SPRTs. ¿Por qué? Porque recuerden que el SPRT es un sensor con mejor nivel de incertidumbre y por ende requiere que se calibre bajo incertidumbres más estrictas que solo se pueden lograr en un laboratorio de calibración de un ente que se dedique específicamente para este tipo de servicios. Y los equipos que usualmente yo requiero para calibrar esos tipos de sensores. Igual, si me preguntan, esta presentación está siendo grabada y se les va a enviar al final y además un PDF de la misma para que puedan tener toda esta información a mano. Aquí es un breve apartado de los sensores de líquido en vidrio. En caso de que alguien que mantenga un laboratorio farmacéutico en donde más se pueden encontrar, esté pensando qué dispositivo puedo utilizar para la calibración, generalmente en Fluke tenemos baños de pozo profundo, en donde son introducidos al mismo tiempo cierta cantidad de unidades y tienen todo el sistema de estructura adecuado para colocar estos sensores sin problemas o dificultades de que se puedan llegar a romper, por ejemplo. Como vimos, los sensores poseen diferentes formas, diferentes diámetros, diferentes longitudes que van a interferir en la fuente de temperatura que yo quiera seleccionar para hacer las calibraciones. Es un factor muy importante siempre a tomar en cuenta. El tipo de sensor que yo tengo en mi industria y el patrón que yo vaya a elegir tiene que adecuarse a las características físicas de ese sensor. ¿Cuánta precisión se necesita? Se dice que la medición de referencia, es decir, la medición de mi patrón, necesita ser 4 veces más precisa que la del termómetro bajo prueba. A esto se le llama una prueba o relación de incertidumbre con una proporción de 4:1, en donde mi patrón tiene que ser al menos 4 veces más preciso que mi unidad bajo prueba, para garantizar un buen factor de relación de incertidumbres en mi calibración. ¿Y por qué necesito garantizar esto? En la siguiente diapositiva lo vamos a ver a detalle. Viendo el ejemplo, un RTD mide la temperatura al relacionar la resistencia. A 100 grados Celsius, la resistencia de un RTD, por ejemplo, clase A, tiene que ser de 138.51 ohms. Y la tolerancia permitida del RTD es de más o menos 0.3 ohms. Si esto se traduce a temperatura, estaríamos hablando de más o menos 0.35 grados Celsius. Para cumplir con mi proporción 4:1, mi patrón, mi sensor patrón que voy a comparar contra el RTD, necesita ser 4 veces mejor que la unidad bajo prueba. Dividiendo la tolerancia en grados Celsius de mi sensor entre 4, voy a determinar que más o menos 0.0875 grados Celsius debe ser la precisión mínima de mi referencia para cumplir con una relación 4:1. Relación de incertidumbre de prueba. Generalmente los ingenieros de proceso especifican los termómetros para el control de temperatura, adecuado a los estándares y el control de calidad que se mantengan en dicha empresa. Estas especificaciones
siempre deben incluir la exactitud de los termómetros porque son los dispositivos de lectura. Pero ¿qué sucede generalmente? Un ingeniero de diseño, calidad o metrólogo debería también especificar los requisitos de calibración para ese equipo en particular. Pero no es poco usual, como dice la diapositiva, que los técnicos en instrumentos reciban un trabajo de calibración, pero les den poca información o ningún dato sobre los requisitos de calibración. Es aquí donde el técnico que va a ejecutar el servicio puede encontrarse en un dilema en el sentido de no saber cómo realizar el proceso. Es de ahí que viene muy importante tener en mi control de calidad un registro de mis procedimientos de calibración con el fin de que cualquier persona pueda realizar la calibración siguiendo determinados pasos que me lleven a los resultados que yo espero. Básicamente es llevar un control. Y este es el detalle de una estrategia común de calibración. ¿Qué quiere decir esto? La idea del tour, la relación de 4:1, es reducir los errores manteniendo la incertidumbre de los estándares de calibración, es decir, de mis patrones, a un porcentaje bajo de mis unidades bajo prueba. Por ejemplo, si practicamos un 4:1, que se utiliza en muchos procesos, se quiere decir que los estándares, mis patrones de calibración, son 25% más exactos que mis unidades en evaluación, mis unidades bajo prueba. Pero a fines comparativos, como dice acá, si trabajamos con un tour de 2:1, significa que la incertidumbre será del 50%, en donde nuestro equipo patrón va a ser 2 veces más exacto que mi unidad bajo prueba. Hasta aquí todavía se puede realizar. Lo que sí definitivamente ya no es recomendado es trabajar bajo una relación 1:1, en donde mi patrón tenga el mismo nivel de incertidumbre que mi unidad bajo prueba. ¿Por qué no es recomendable? Porque va a tener una afectación a nivel de escala global en la cantidad o en el lote de sensores que yo vaya a calibrar. Y eso lo vemos en el siguiente ejemplo. Tenemos diferentes valores de tour de relación 1:1, 2:1, 3:1 y 4:1. Y el ejemplo dice, si se calibran en un escenario hipotético 1000 instrumentos, de los cuales realmente un 95% están en tolerancia, presumiéndose una distribución normal, ¿cómo voy a tener mis resultados globales de calibración trabajando diferentes niveles de relaciones, en este caso de tour? Test Uncertainty Ratio, eso significan las siglas. Si trabajamos a una relación 1:1, vamos a tener 843 sensores aprobados con una falta de aceptación, es decir, 17 sensores que aprobaron la calibración, pero en realidad debieron estar fuera, y en donde 157 sensores fallaron la calibración, de los cuales 128, debieron estar dentro de tolerancia. Por eso se dice falso rechazo. Y así lo vamos a ver, sea una relación 2:1, 3:1 y 4:1, que es lo recomendable, en donde, como vemos en el ejemplo, 947 sensores fueron aprobados, solo tenemos una falta de aceptación de 8 y falso rechazo de 15. Entonces disminuimos esos errores de falsas aceptaciones y rechazos si mejoramos nuestra relación de incertidumbres. Ahora, ¿por qué el rango de temperatura es importante? Básicamente el rango es lo que me va a definir los equipos con los cuales yo voy a trabajar en mi proceso de calibración. Va a definir el tipo de sensor que yo voy a utilizar, mi fuente de temperatura y a su vez el dispositivo lector que yo voy a utilizar en ese proceso.
Rangos típicos de algunas aplicaciones. Autoclaves, por ejemplo, 120, 135, procesado de alimentos, que es lo que se puede encontrar en las industrias de proceso, hasta 220 grados. Bancos de sangre, hablamos de temperaturas bajas, pero a escala ustedes pueden ver que no estamos excediendo los 220 grados Celsius, a excepción de procesos de control industrial por arriba de los 1000, que es ahí en donde se utilizan mayormente termopares por el alto nivel de temperatura requerido. Esto es un cuadro comparativo de selección de sensores para mi rango de trabajo. Básicamente resume termopares, los tipos que existen, PRTs, diferentes modelos, ya sea para nivel industrial, para referencia o para altas temperaturas, y termistores de precisión para aplicaciones de calibración. La exactitud estándar de esos equipos y el costo. Más que todo es como una pequeña guía de selección si yo estoy pensando en adquirir sensores para un determinado proceso. Luego tenemos igual una guía de selección para mi fuente de temperatura, en donde vamos a tener hornos de mantenimiento, pozos secos, baños, microbaños, y dependiendo de la precisión que yo requiera, de la calibración, si lo quiero en un laboratorio o si lo quiero en campo, de las formas de mis sensores, de si quiero una calibración automatizada o no, de estabilidad, qué tipo de instrumento me va a funcionar más a mí o me va a ser más exacto. Esta imagen que tenemos acá es una pequeña referencia en comparación de baños, hornos y pozos secos y generalmente el rango de temperatura bajo el cual se van a desempeñar. Vemos que los hornos son los que llegan a temperaturas más altas y con los baños son los fuentes o medios de temperatura con los cuales podemos trabajar temperaturas más bajas. Esta es otra guía de selección para que la tengan en la presentación, relacionada a diferentes fuentes de temperatura, bajo qué rangos funcionan y qué tipo de sensores o carga de trabajo puede abastecerme de acuerdo al tipo, en este caso, de fuente que yo vaya a elegir. A manera de ejemplo, si vemos en Field Ray Wells, tenemos el 99009, por ejemplo, modelo 9009. Es un equipo que puede calibrar RTs, termopares y trabaja bajo un rango de temperatura bajo de -15 a 5 grados Celsius y como rango positivo puede llegar hasta los 350. Básicamente es una guía de selección rápida. Esta es otra guía de selección para indicadores de temperatura, igual referente al tipo de sensor que yo quiera medir y algunos detalles adicionales que yo quiera tomar en cuenta. Si quiero que mida varios sensores al mismo tiempo, si requiere un registro automático, si quiero graficar, si quiero realizar calibraciones de punto fijo, las diferentes capacidades de los equipos y cuál es el que se adapta mejor a las necesidades. Vamos con la sección de la colocación correcta de los sensores en mi fuente de calor. En los baños, los sensores siempre deben ser colocados de manera vertical y radial contra mi sensor de referencia, es decir, mi sensor patrón, dando el suficiente nivel de inmersión para evitar los errores por este tipo de colocación errónea del sensor. Ya lo vemos en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un baño de temperatura en donde tenemos conectado en la parte central mi patrón de referencia y alrededor mis unidades bajo prueba al costado derecho. Y en el izquierdo tenemos mi dispositivo lector leyendo al mismo tiempo toda esta cantidad de sensores. Esto que vemos por acá es básicamente
una regla de inmersión en donde básicamente describe que los sensores deben ser colocados en la medida de lo posible a un mismo nivel, mi unidad bajo prueba y mi sensor patrón, dando un buen nivel de inmersión. Por lo general, si hablamos de pozos, estos deberán tener entre 0,005 pulgadas a 0,010 sus orificios para que el diámetro del sensor que yo vaya a introducir pueda pasar de manera fácil, pero manteniendo un buen contacto con el inserto para la transferencia térmica. Como dice acá, un sensor demasiado ajustado podría ocasionar que se quede atascado, o un sensor demasiado flojo podría generar un comportamiento errático en las lecturas porque no va a haber una buena transferencia de calor. Esta regla, llamada regla de oro, básicamente define que, por recomendación, el diámetro de mi sensor, si lo multiplico por 20, me dará el resultado del mínimo de inmersión que yo debo darle a ese sensor. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sensor de 6 milímetros de diámetro y lo multiplicamos por 20 y le sumamos la longitud del sensor, del vástago como tal, nos daría una profundidad de inmersión recomendable de 150 milímetros. Si el vástago tiene esa capacidad de inmersión, ¿verdad? Porque igual podemos encontrar en la industria sensores RTDs de 2, 3 o 4 hilos, por ejemplo, con un vástago de 10 centímetros, 5 centímetros, en donde no vamos a tener este problema de inmersión porque el vástago es muy corto. Pero cuando hablamos de sensores que tienen ya vástagos de 30 centímetros de longitud, saber cuál es el mínimo de inmersión es muy importante para evitar errores por convección y transmisión, en este caso de calor. ¿Cómo crear un análisis de incertidumbre para medición de temperatura? Inicialmente les hablaba sobre presupuestos de incertidumbre, que son esenciales para asegurar la exactitud en un proceso de calibración. Ahora, ¿qué factores debo tomar yo en cuenta? Primero, definir lo que es incertidumbre, que inicialmente ya lo vimos. ¿Cuáles son mis fuentes de incertidumbre típicas, las que yo no puedo descartar? ¿Cómo evaluar esas incertidumbres y cómo construir mi presupuesto? Sabemos que una incertidumbre va a abordar confiabilidad. Vimos anteriormente en el concepto que básicamente se define como una dispersión de valores en un rango establecido, producto de una medición realizada, bajo los cuales yo voy a tener confianza en relación a la lectura que obtuve como resultado. Aquí tenemos, por ejemplo, un baño en donde tenemos dos sensores y el que tiene el valor de temperatura más bajo tiene mayor tiempo de estabilización térmica en relación al que tiene una lectura de 0.20 grados Celsius. ¿Cuáles son las fuentes típicas de incertidumbre en una calibración de temperatura? Las tenemos acá. Como tal, la calibración en la selección de mis equipos, de mis patrones, tanto de mi fuente como de mi sensor de referencia, la unidad bajo prueba, el método de medición, ya los vimos, comparación directa, que es la más estándar, pruebas de tolerancia, que estrictamente no requiere que tome datos y es más que todo para verificar que mis sensores estén dentro de lo que yo espero. La repetitividad de la medición, es ahí donde hablamos de la toma de diferentes valores de temperatura en un mismo punto para sacar la desviación experimental de la media producto de las repetidas mediciones. Equilibrio térmico, cuando hablamos de la estabilización, efectos del medio ambiente, como les comentaba, temperatura ambiental, humedad relativa y la habilidad con la que se realiza la medición. Esto ya es más que todo la expertise técnica del operario que está ejecutando el servicio. Equilibrio térmico, como les comentaba, estabilización,
va a depender de la estabilización que yo le dé a mi proceso. ¿Cómo determinar ese tiempo de estabilización? Viene dado de acuerdo al nivel de incertidumbre con el cual yo vaya a trabajar. A manera de ejemplo, si yo estoy en un proceso en donde tengo que calibrar una alta carga de trabajo y sé que mi tolerancia es más o menos 5 grados Celsius y utilizo como patrón un pozo seco, llego, inserto mi sensor en el pozo y si a los 3 minutos ya mi sensor está en un valor menor a esa diferencia de más o menos 5 grados, podría tomar la lectura sin ningún problema, porque ya sé que mi sensor está midiendo bien. Pero entre más reduzcamos la tolerancia, tenemos que dar mayor tiempo de estabilización a mi proceso de calibración para determinar que ese equipo en realidad está dentro de las especificaciones que yo estoy buscando. ¿Cómo evaluar las incertidumbres? Generalmente, paso a paso, debemos identificar el efecto de la influencia, los efectos que me pueden afectar mi proceso de calibración, que fue los que vimos inicialmente en nuestro esquema. Debemos juntar los datos del efecto, los que yo no puedo descartar, hacer una distribución y hacer un cálculo que lo vamos a ir viendo para generar una incertidumbre expandida. Cantidad de influencia. ¿A qué nos referimos? Flujo de calor, la uniformidad del baño, transferencia que pueda tener, efectos de inmersión, el periodo de calentamiento de los equipos, la electrónica, lectura del termopar, de temperatura, el sensor, patrón, por ejemplo, campos electromagnéticos que puedan afectar mi proceso de calibración y mi referencia, la calibración que yo le dé a mi patrón. ¿Cómo evaluar las incertidumbres? Bajo los métodos de evaluación. Sabemos o conocemos que hay dos, tipo A y tipo B. Tipo A se evalúan por medios estadísticos y tipo B se evalúan por medios no estadísticos. ¿Qué quiere decir eso? Que tipo A va a llevar básicamente resultados que yo ya conozco, que yo ya tengo. Por ejemplo, certificados de calibración pasados de mis patrones, resultados de calibración anteriores realizados a mis unidades bajo prueba. Y tipo B son datos con los cuales yo no puedo contar hasta que realice mi proceso de calibración. Son resultados que yo tengo en el momento. Por ejemplo, acá, evaluaciones tipo A, desviación estándar del promedio. Cada punto de calibración es lo que les comenté inicialmente. La toma de las medidas repetidas en un mismo valor de temperatura para calcular un promedio de la desviación. Evaluaciones del tipo B por medios no estadísticos, en donde tenemos especificaciones del fabricante, datos de reportes de calibración, incertidumbres asignadas como datos de referencia, la parte de la desviación estándar para hacer el cálculo de la distribución y en qué me afecta o qué debo evaluar yo en mis, valga la redundancia, evaluaciones tipo B asociadas a mi unidad bajo prueba. La estéresis, que es lo que más puede preocupar a los técnicos de calibración en proceso. ¿Qué quiere decir la estéresis? ¿Cómo se comporta mi sensor en un proceso de calibración desde un valor mínimo al máximo y de ese máximo retornando al mínimo? Homogeneidad, autocalentamiento. Esto de la mano con los equipos que yo utilice en mi proceso de calibración. Los RTs, por ejemplo, si son de 3 o 2 hilos, van a depender y van a tener diferentes incertidumbres dependiendo del método de conexión que le apliquemos. Y como les comentaba anteriormente, algunos sensores de temperatura requieren más inmersión que otros por el efecto de conducción a través del tallo. Aquí vamos a ver un ejemplo del presupuesto de incertidumbres para un sensor PRT
calibrado con un baño de temperatura. Los siguientes componentes de incertidumbre se estarán considerando. El error estándar de las medidas de resistencia por el tipo de sensor. La variabilidad del procedimiento, es decir, los patrones que yo utilizo para mi calibración, si yo los mantengo vigentes en su calibración y si les doy un mantenimiento adecuado. La calibración del patrón de transferencia, el SPRT, que va a ser el sensor con el cual yo voy a comparar contra mi PRT, los efectos de inmersión, la estabilidad del triple punto del agua, la uniformidad del baño, la lectura del termómetro que va a leer estos sensores y la lectura del termómetro patrón. Tenemos el ejemplo simplificado en donde los errores de medidas de resistencia van a ser evaluaciones tipo B, la variabilidad del procedimiento tipo A igual, la calibración del patrón, efectos de inmersión, estabilidad, uniformidad, lectura, en fin, todos los que van a depender meramente de los equipos que yo asocio a mi calibración van a ser evaluaciones tipo B. Al sacar cada una vamos a tener diferentes valores, los cuales vamos a sumar y vamos a combinar y luego los vamos a expandir para este ejemplo a un factor de cobertura de K igual a 2, que es un intervalo de confianza del 95% aproximadamente para un proceso de calibración. Luego pasamos a la parte del control de los estándares. ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente, como les comentaba, el control de los estándares va de la mano al control de calidad interno y propio de cada institución o cada empresa. Y va a ir de la mano con el reporte de calibración, que no va a significar que mi unidad o prueba se está desempeñando actualmente en el proceso como yo deseo. ¿Por qué? Porque de ahí viene la parte de mantenimiento regular a esos sensores. No solo calibrarlo de manera anual o cada 2 años, sino en ese intermedio, al menos verificar el sensor para saber que después de 6 meses efectuada la calibración, el equipo sigue con las especificaciones que a mí me sirven. Es de ahí en donde se habla de pruebas de tolerancia, en donde no es una calibración como tal, pero sí es una comparación para determinar que mi sensor se está comportando como yo deseo. Los termómetros pueden variar con el paso del tiempo a través del uso normal o por golpes involuntarios. ¿Pueden los termómetros variar sus valores durante un transporte? Pues claro que sí. Si son sometidos a golpes, se va afectado internamente su estructura. Por ejemplo, hablando de un RTD, sus alambres internos de platino pueden incluso romperse y eso se va a traducir en lecturas completamente erróneas del dispositivo. Por eso es que se habla que necesitan ser calibrados en intervalos de tiempo regulares o al menos verificados para determinar de que no poseen errores por daños físicos. Y ahora, si los termómetros están repetidamente fuera de tolerancia a ciertos grados de temperatura, se recomienda acortar el intervalo de calibración para llevar un control más estricto sobre ese sensor o bien el reemplazo del mismo. Siempre es bueno mantener buenos registros y monitorear periódicamente entre calibraciones, como les comentaba, los valores de mis sensores de proceso para determinar que se mantienen dentro de las especificaciones que yo necesito. Aquí, a manera de ejemplo, tenemos un gráfico de control para un PRT, un gráfico que se da por la toma de muestras cada 3 meses, desde el 2013 hasta el 2015, y cuánto ha variado mi sensor conforme el paso del tiempo en el punto de 0 grados Celsius. Esto que vemos acá es un buen control porque me permite saber que mi sensor ha variado pero no se ha desviado
ni a un mínimo ni a un máximo que pueda afectar mi proceso y ha mantenido una cercanía con el valor de, en este caso, cero absoluto, a través de una constante calibración, ¿verdad? En donde después de cada calibración yo tengo que hacer un ajuste de coeficientes en este PRT y es ahí donde en cada periodo lo llevo nuevamente al valor que yo estoy buscando. Tenemos otro ejemplo igual de un PRT en intervalos también mensuales, asociado también a un valor de 0 grados Celsius. Por último, tenemos la parte de comprensión del usuario técnico. Siempre es indispensable saber que la persona que ejecuta el procedimiento de calibración tenga al menos los conocimientos mínimos del funcionamiento de los equipos con los cuales va a trabajar, para que no se produzcan errores que vayan a afectar la incertidumbre de mi proceso, como cuál, golpes que pueda generar el usuario en el dispositivo, en mi sensor, como vimos anteriormente, puede generar inclusive la rotura de mis alambres internos, con los cuales en este caso está constituido un PRT, y generar así un daño de lectura en el dispositivo. Tensión, golpes y estrés térmico pueden afectar el rendimiento de estos equipos. ¿Qué es el estrés térmico? Básicamente, someter a mi sensor de temperatura a valores extremos de temperatura, ya sean muy bajos o muy altos, por tiempos constantes. Eso en un periodo de tiempo va a generar que se reduzca el desempeño de mi equipo si es muy periódico el uso en esos valores extremos. Por eso es que es bueno capacitar al usuario. Un solo golpe en la punta, por ejemplo, de un sensor PRT, un PRT, inclusive un RT industrial, puede generar cambios en las mediciones de ese equipo, asociados a lo que es el cambio en la resistencia. Aquí tenemos un breve resumen de todo lo que hemos visto durante la presentación: métodos de calibración, equipo necesario, referencia, fuente de temperatura, lector, la selección de los equipos de calibración y, por último, la parte de control de los estándares. Con esto concluimos la presentación, pero antes me gustaría saber si tienen preguntas. Este sería el momento para poder aclararlas. Solo déjenme ver acá el panel de control. A ver. Sí, veo que de momento no hay preguntas relacionadas estrictamente al tema. Igualmente, si quedaron con alguna consulta, pueden contactarme. Les va a llegar un correo con esta presentación grabada y en PDF para que la puedan tener ahí. Y si gustan, pueden responder a ese mismo correo si tienen alguna consulta. Solamente realizarles otra vez el recordatorio que el 10 y 11 de julio vamos a tener la Expo El Batrón y están cordialmente invitados. Es totalmente gratuita la asistencia en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en donde vamos a tener la visita a los fabricantes de nuestra empresa y entre ellos la parte de Flow Calibration con un stand y productos demos para que puedan venir, disfrutar y aclarar cualquier duda. Muchas gracias por la presentación y por su atención. Y viendo sí que no tienen preguntas relacionadas meramente al tema como tal, creo que damos finalizada la presentación. Hasta luego y muchas gracias.